Bueno, empezamos con el TAVI por allá en 2009, se hacía eco transtorácica, luego eco transesofágica en el quirófano, y yo creo que desde el 2011, por ahí, estamos empezando con el AngioTAC. Bien, nosotros somos servicio de cirugía cardiovascular y tenemos tradición en las endoprótesis intentar, dentro de lo posible, planificar nosotros, sobre todo con otra estación de trabajo que es el OSIRIX. Por tanto, cuando se empieza a hablar sobre el TAC, sabíamos que la ECO tenía muchas limitaciones. Entonces, empezamos con los OSIRIX, pero los OSIRIX es un poquito complejo, necesita saber mucho como para llegar a raíz de aorta, no es sencillo. Entonces, se empezó a hablar del trimensio, no recuerdo el año, pero lo vi en un London Valve, lo que no me acuerdo qué año, sinceramente. Y la verdad es que vi que facilita mucho la vida y sobre todo que la veracidad de las mediciones no tiene nada que ver con el TAC, absolutamente nada que ver. Y eso es lo que nos animó, sobre todo que las casas comerciales empezaban ya a adquirirlo. De hecho, las primeras veces recuerdo que fue Edwards la que tenía el programa y nada más ver el programa de cómo lo manejaba el técnico que venía con nosotros, pues pensamos que es importante el implantador tenga ese programa por varias razones, porque el técnico sabe de la válvula, pero no sabe la anatomía, no sabe qué paciente, no sabe y no tiene por qué saber altura de coronaria, posibles complicaciones, vías. Hay muchas cosas que el implantador es quien las sabe. Entonces, eso ha hecho que nosotros empecemos por aquellos tiempos, desde el 2011, pues querer hacerlo. Y al poco tiempo, creo recordar que Merced nos dio la oportunidad de tener el programa. Yo lo recuerdo, eso fue hace bastantes años. Y la verdad es de agradeceros el detalle y aprendimos. Y yo creo que es importantísimo, importantísimo que nosotros, los cirujanos o los cardiólogos intervencionistas, el que vaya a implantar, tenga el programa y lo domine. Es importante. Evidentemente, no hay dos anillos aórticos iguales, eso te lo dice la experiencia. Cuanto más elíptico es decir, cuanto más tiene eje corto muy pequeño y eje largo muy grande, hay más posibilidades de regurgitación. De hecho, la elipticidad es una de las contraindicaciones, entre comillas, relativa del implante TAVI. Por tanto, de ahí viene la importancia de medir bien, poner bien las semillas en el anillo como para medir el anillo correctamente. Hay que medir área, perímetro, etcétera, y ver si realmente el anillo es elíptico y cuánto calcio tiene. Eso es muy importante para el implantador, saber de antemano si va a haber regurgitación periprotésica o no. Y eso probablemente es un buen dato para el futuro si vamos a bajar el riesgo de pacientes con TAVI. El TAC va a jugar un papel fundamental para saber qué pacientes realmente tienen un alto riesgo para el TAVI, no alto riesgo quirúrgico, es decir, alto riesgo de TAVI. ¿Qué quiere decir? Pues que tenga las coronarias bajas, que tenga intensa calcificación, que tenga anillo muy elíptico con eje corto, muy corto, con riesgo de rotura. Creo que el TAC va a ser la herramienta y es la herramienta fundamental para la implantación de TAVI y otras técnicas estructurales.
Puedo decir que sí, porque planificamos perfectamente la vía, es decir, vamos a cada paciente ver qué vía vascular es la más importante para él, si la vía femoral, la vía transaxilar, la vía carotidia, la vía transaórtica, la vía transapical, es decir, con el trimensio vamos a ver qué vía de abordaje es más idónea para el paciente. Eso por un lado. Y por otro, sabemos qué válvula más idónea para el paciente por el TAC. Evidentemente es primordial. Creo que es fundamental tener un TAC y el trimensio para analizarlo después. A ver, yo lo he usado sobre todo cuando vamos a hacer una TAVI en pacientes que tienen una prótesis mitral, para ver la cercanía que tiene la prótesis mitral del anillo aórtico para que no tengamos problemas o bien de rotura de la prótesis mitral o bien del salto de la prótesis, la TAVI, hacia aorta. Las veces que he usado el programa, la verdad es que nos da datos bastante fidedignos. Respecto al anillo mitral, tengo que decir que sí es importante la medida, porque algunas veces vemos que hay mucho calcio en el anillo mitral y podemos valorar si el calcio es absolutamente circular en todo lo que es el anillo mitral, ver si es idóneo para TAVI, aunque sea válvula aórtica en posición mitral. Se puede valorar muy bien con el trimensio. Respecto al análisis de mitral para prótesis mitral, sinceramente todavía no tengo experiencia porque no hemos empezado con el implante de prótesis mitral. El trimensio te permite una cosa importante y es, puedes hacer implante virtual de prótesis. Tú implantas una Edwards o implantas la que tú quieras y tú vas subiendo el cursor y ves si a la altura de la coronaria cuánto espacio hay entre el metal virtual y el ostium coronario. Si es más de 2-3 milímetros no tienes ningún problema. Sobre todo yo creo que cada paciente hay que ser metódico, que es ver la vía, es decir, hay que analizar femorales, hay que analizar aorta, hay que analizar aorta ascendente, la inclinación, la subclavia, la axilar, la carótida, es decir, toda la vía de entrada hay que explorarlas. Luego el estudio, y no hace solamente una medición, sino varias del anillo aórtico, bastantes, para tener una idea de cuál es la más fidedigna respecto al área o perímetro, dependiendo de la válvula que vayamos a implantar. La altura de las coronarias, es decir, hay que ser metódico en eso, y la intensidad de la calcificación del anillo, su lepticidad. Yo creo que es forzoso a día de hoy de hacer mediciones, pero ser sistemático, hacerlas todas.